consumado. Pues vamos a empezar pues también. Entonces, el tema que elegimos para el día de hoy se llama enfermedades lisosomales también. Y dentro de ello, pues tenemos que dar la definición también. Son enfermedades, en primer lugar, hereditarias. Como nosotros pensamos que algunas enfermedades se transmiten, entonces la base de estas enfermedades especialmente es estudiar a los padres. En un momento dado, por ejemplo, es posible que los padres sean, por ejemplo, heterocigotos y que la transmisión pueda ser recesiva. Quiere decir entonces que necesita los dos genes defectuosos como para que se exprese completamente la enfermedad. Entonces, cuando decimos que también es autosómica, pensamos que también viene de dentro de los cromosomas. Y se nota entonces que papá y mamá, pues serían en el momento dado también defectuosos de ese gen, pero como son heterocigotos no tienen tanta afectación clínica. Es más, pasarían precisamente como alguien indetectable. Entonces, el paciente que tiene este tipo de enfermedades nos enseña muchísimo quiénes, en qué momento, qué familia, en qué generación tienen esta afectación también. Entonces, la primera premisa para estas enfermedades lisosomales es de trastorno hereditario y hay que estudiar a los familiares. Y siempre me refiero sobre todo cuando están en línea ascendentes, que se puede, por ejemplo, a los papás, abuelitos todavía, a lo mejor bisabuelitos, claro que sí. Y en el caso de personas que también tengan esa posibilidad en forma descendente, que ya tengan familia, que ya tengan progenie y que en un momento dado necesiten entonces también estudiar a los que pudieran estar afectados, ya sea en forma heterocigota o homocigota, que es el caso más grave también. En línea horizontal, que son primos, que son hermanos, y también hay que estudiarlos. Y pasa mucho precisamente en comunidades muy pequeñas que más bien, se quedan todavía con la idea de casarse o tener descendencia entre familiares. Entonces, eso se complica muchísimo también este tipo de enfermedades. Y, por lo tanto, pues sería mucho mejor detectarlas a tiempo y además, pues también dar consejo, pues que entre familiares pues no se casen y menos que tengan descendencia también, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que tienen de raro estas enfermedades lisosomales? Que aparecen precisamente porque hay un defecto de alguna enzima, un defecto funcional específico. Alguna enzima no funciona y, por lo tanto, ahora no degradan macromoléculas bioquímicas. Es decir, lo que normalmente se destruiría o se metaboliza por medio de pasos enzimáticos, aquí la cuestión es, si hay un defecto, no hay una enzima, entonces viene ya la expresión de la enfermedad como tal también. Quiero ahondar en esto, en la situación en que yo, por mi parte, lo veo. Porque, hagan de cuenta, estas enfermedades lisosomales son enfermedades raras. Entonces, por lo raro, es literal difícil sospechar también. Y en algunos casos de este tipo de enfermedades podremos hablar de 1 en cada 100,000, 1 en cada 1,000,000. Y entonces, de pronto pues habrá congresos. Bueno, la química Martita Carrillo nos ha invitado siempre en Guadalajara a un congreso de enfermedades raras. ¿Qué quiere decir? Que ahí van los pacientes y van los médicos y van a aprender también. Vamos a aprender, de hecho. Porque la intención entonces es que si ese tipo de enfermedades existe, si ese tipo de enfermedades se transmite, pues ahora es en qué proporción y además estudiarlas completamente. Más difícil todavía, o más complicado. Además de que son raras, son de difícil diagnóstico. No cualquier médico, yo diría, pues incluso algún especialista, un citogenetista, un hematólogo, de pronto pues yo le voy a un pediatra, un internista, pues dice, pues entre todas ahora sí el cuadro clínico que tiene el paciente, pues voy a ir descartando cada una de ellas también, pero yo les quiero aportar esta parte de en qué momento también el laboratorio hace de veras una aportación tan importante, sobre todo en microscopía. Así es que, pues me van a disculpar, pero de pronto asumir la responsabilidad de que ves una célula rara y no atreverme yo, Antonio Villegas, a reportarla, yo creo que estoy faltando a esa parte tan importante de la comunicación con el médico. Mira, vi un linfocito con vacuolas, mira, vi una célula, por ejemplo, con gránulos azorófilos dentro de una vacuola también. O en un momento dado, algunos neutrófilos que los vamos a ver también en las enfermedades y que nos llaman la atención. Esto no es normal. Vamos a
la clínica del paciente. Vamos a ver al médico que nos va a entender sobre esta parte. Pero lo importante de nosotros es también, ¿verdad?, tener el conocimiento. Pues por ahí vamos también. No todas tienen tratamiento adecuado. A lo que me refiero es que son un grupo más o menos de 40 enfermedades lisosomales. Pero además, algunas tienen tratamiento ya sustitutivo, tienen la terapia sustitutiva y otros todavía no. ¿Qué quiere decir? Que estamos estudiando y estamos estudiando. Entonces, mientras más casos tengamos detectados, pues más tenemos material para poder estudiar. Investigación simplemente. Pero la cuestión más que nada es que muchas de ellas todavía no tienen tratamiento. Las que tienen, ya está. Los médicos poco saben de ellas, también es cierto. No se enfrentan tan fácilmente a este tipo de enfermedades, menos lo piensan tampoco. Por eso yo decía que si los químicos empezamos a ver algo raro, por lo menos ya le estamos diciendo al médico que algo sí hay de raro. El sistema de salud las atiende solo en algunos casos, y solamente que de veras tengan el conocimiento, la disponibilidad, la terapia, de hecho, también que es carísima, en un momento dado, pues en algunos casos sí se les puede atender, y en otros, pues de veras andan luchando porque, pues incluso habrá, ojalá la química Vanessa Frías esté por aquí, pero habrá algunos, porque ella trabaja sobre todo en el área de farmacia, de representante médico, pero la parte más bonita de allí es que algunas empresas, precisamente farmacéuticas, se interesan en estos pacientes para poder estudiarlo y tener la alternativa de un tratamiento. Aunque es costoso, pero pues sabemos que es posible también. Y todavía más, algunas personas que padecen estas enfermedades pueden ser discriminadas, literal, por la apariencia física, por la incapacidad que tienen, por ejemplo, de motora, mental, de desarrollo. Entonces, de pronto, muchas de estas personas también pueden ser discriminadas. Entonces, vean el panorama. Yo le puse situación, pero puede ser un panorama bastante difícil, complicado y además, pues, muy ilustrador, pues, para nosotros también. Muy bien. Entonces, nos referimos precisamente a este tipo de afectación, porque normalmente una enzima, precisamente como parte de un lisosoma, pues tiene lipasas, por ejemplo, como enzimas que digieren lípidos, glucosidasas para carbohidratos, proteasas para las proteínas, nucleasas, fosfatasa ácida. Es decir, este tipo de enzimas entonces va a tener que desdoblar cada compuesto bioquímico. Hasta ahí estaba todo muy bien. Esto es lo normal. Pensamos entonces que dentro de cada célula, sea macrófagos, sea neutrófilos, sea linfocitos, entonces aquí la intención, e incluso otros tipos de células todavía, que estarían en médula ósea, o estarían en cerebro, o estarían en hígado, riñón. A lo que yo voy, entonces, es que si lo normal es que tengan toda la estructura, entre ellos, vean esto, lisosomas, tan importantes también. Entonces, estos lisosomas en realidad son también compuestas, o estructuras compuestas también de la misma tipo de membrana. Pero la particularidad que tiene es que precisamente que acoge o engloba las enzimas precisamente líticas, lisosomales también. Mi intención entonces sería que estas se producen, pues claro, dentro de, incluso dentro de el núcleo. En el núcleo, recordemos, están todos los cromosomas y si ahí falla, pues la proteína no se ensambla o tiene algún defecto o no se produce totalmente. Y eso es lo que nosotros vamos a medir en el laboratorio, como para decirle, hay deficiencia de tal enzima, por lo tanto, no produce nada. Consecuencia clínica, se va agrandando, se va deformando cada una de las células, como esta, que ya no serían tan normales, y eso va a afectar primero a la célula, segundo al tejido, y tercero a todo un sistema. Entonces, sea sistema óseo, sistema nervioso, sistema digestivo, por ejemplo, o en este caso de la célula, y de pronto sería pues una complicación al por mayor. Vamos a ver algunos casos también, por favor. La imagen que estaba usando hace rato también de una misma célula, pero con los lisosomas dispuestos precisamente a poder hacer la división o metabolismo de cada uno de los compuestos bioquímicos de una célula o de algún compuesto que ya debería de metabolizarse. Entonces, creo que es importantísimo llegar a un metabolismo completo. Si no está completo, allí el problema. Entonces, lo normal. Si hay una célula que fagocita, por ejemplo, o que tiene la capacidad precisamente de ingerir algunos, por fagocitosis, algunos corpúsculos, algunas células que ya están seniles o algunos microorganismos, lo normal es que pues vengan con compuestos bioquímicos. Y eso indicaría entonces que se introduce a la célula y tiene la posibilidad eventualmente también de
que en cuanto al núcleo, al aparato de Golgi, pues hacer el transporte de las vesículas con enzimas lisosomales. Eso es lo importante también. Entonces, si normalmente hacía esto de poder digerir, pues eso era mucho más fácil y hacía una labor completa también. Pero, por ejemplo, si encontráramos que falta alguna de las enzimas, pues se van a ir así, acumulando a través del tiempo en la célula. Entonces, si me dicen que, aunque esta enfermedad puede afectar desde la etapa fetal, pero muchas veces no tiene clínica hasta mucho después. ¿Por qué? Porque hasta que no está completamente saturada la célula, ahora inhabilita la función también. Entonces, hay mala función de la célula, pero por acumulamiento también. Otra vez, vemos lo normal, que si están las enzimas, normal, una degradación normal, aunque sea un complejo, un sustrato complejo, lo va a poder degradar completamente también. Y eso es prácticamente normal. Pero si este compuesto no lo alcanza a digerir por un déficit o déficit de enzimas lisosómicas, ahora hay productos que se acumulan sin metabolizar. Literal, entonces sí, habrá la acumulación y se fijan, ya hay deformación, pues primero de la célula, después vendrá del tejido y al último del sistema todavía. Miren, no sé si alguien conozcan, no sé, al primo de un amigo o alguien, no sé cómo estén en casa, ¿verdad? Pero mi intención sería, si conocen a alguien que empieza a acumular, pero años se la pasa acumulando, no me acuerdo cómo se llama este desorden porque lo alcancé a ver en psicología, en una parte así de que es un desorden, pues más que nada, ¿no? De como una acumulación compulsiva. Y sí, tiene que ver entonces con que el paciente está guardando cosas que no va a utilizar nunca en su vida ya, pero están allí. ¿A qué voy? Que precisamente lo que acabo yo de explicar de las células es, se van a ir acumulando compuestos bioquímicos. Pues si esto hace imposible caminar incluso, o transitar, o literal, esto es basura, entonces yo diría, sí, este tipo de células, así como lo estamos viendo, en las enfermedades lisosomales, pues también hacen ese efecto, ¿verdad? Acumular y acumular sustancias a través del tiempo hasta que inhabilita completamente pues, la función de la célula también. Quedamos entonces, miren, que las enfermedades lisosomales son enfermedades hereditarias por un lado, que falta una enzima, por lo tanto, se acumulan sustancias bioquímicas, que es lo que acabamos de hablar, y que son afectados macrófagos, monocitos, células plasmáticas, linfocitos y neutrófilos, por ejemplo. Neuronas, por ejemplo, también. Entonces, mi intención sería, ¿en qué momento precisamente vemos que en el frotis de sangre periférica podemos también observar cosas, estructuras, incluso como los gránulos azotrófilos, como las vacuolas, por ejemplo, y que lo interpretamos. Este paciente va para estudio de enfermedad lisosomal. O el paciente nos habla, nos dice su aspecto físico, como para tener ahora sí un estudio a fondo también. Pues miren qué interesante, ¿verdad? Que estas enfermedades lisosomales a veces nadie las piensa, pero para allá vamos también, cómo no, con todo gusto. Solamente para hablar de las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Gaucher, pues tipo 1, porque incluso se clasifican pues, de acuerdo a la gravedad también, gravedad clínica. Y de pronto dirías, bueno, también se pueden clasificar de acuerdo al tipo de compuesto bioquímico que metabolizan, sí, también. Entonces, si la enzima faltara, en alguno de los casos, como en este caso de la enfermedad de Gaucher, así se pronuncia Gaucher, se puede deletrear Gaucher, pero se pronuncia Gaucher. Pero mi intención es esta, que se va a ir acumulando y va a ir esto, afectando la función renal, la función cardíaca, en este caso, función pulmonar también, el sistema óseo, en este caso el vaso, el hígado, con hepato y esplenomegalia. Es decir, en realidad lo que está haciendo es que los macrófagos, como lo habíamos visto hace rato de las células, un segundo, aquí, los macrófagos son los que van a estar acumulando y acumulando y acumulando. Pero esos macrófagos, recuerden, están en muchos tejidos también. Cualquiera de los tejidos, es más, que precisamente tiene destrucción de células, pues los macrófagos son esa función principal, recoger todas las células, todos los compuestos que ya no necesite y metabolizarlas. Pero si me dicen que el macrófago expresado, la expresión clínica es el macrófago se va a ir, deformando y va afectando la función de todos los demás órganos también.
Entonces, si viene la manifestación clínica, ahora sí. Algo así, con esplenomegalia, con trombocitopenia también por mala producción o falta de producción también en la médula ósea, además del vaso que está en supercrecimiento. Hay anemia también por lo mismo. Osteonecrosis, hay afectación también al sistema óseo también, con infiltración de médula ósea, con osteopenia, deformidad de matraz de Erlenmeyer. Es decir, como que, a ver, déjenme decirle, aquí está. Ven cómo la base del fémur se hace más ancha. Entonces, de pronto, a los radiólogos, los médicos cuando interpretan esto, le dicen deformidad de Erlenmeyer. Nosotros químicos vemos, atrás de Erlenmeyer, ¿cómo está? Pues mucho más ancho en la base también, ¿verdad? Entonces, nosotros pensaríamos que este tipo de afectación al hueso, pues sería compatible presente, además de todo el cuadro clínico, ¿verdad? Dolor en los huesos también, por mal funcionamiento, vértebras colapsadas, hepatomegalia y fracturas patológicas. Y de pronto diría, wow, un paciente con enfermedad de Gaucher tiene, sí, todo esto también. Entonces, mire qué interesante, ¿verdad? Cómo se relaciona entonces una complicación tan grande en cuanto a la clínica y la observación que nosotros pues hacemos también, ¿verdad? En los macrófagos, en las células también. En este caso, por ejemplo, las enfermedades lisosomales, como esta de Gaucher también, pues, el proceso de acumulación comienza en el periodo fetal, pero como es muy poca la cantidad todavía, pues no tiene manifestación clínica. Esto es, muchas enfermedades no darán síntomas clínicos hasta el primer año de vida o después todavía en las formas juveniles y adultas los síntomas se presentan mucho más tardíamente. Vamos a ver, no vamos a poder ver todas, lo sé, porque las 40 es bastante, pero me interesa sobre todo esto, motivar a ustedes o como que despierten el interés en las células que vamos a ver, pero además tener el conocimiento de y por qué están siendo tan complicadas las enfermedades lisosomales también, ¿verdad? Ven, por ejemplo, en la enfermedad de Gaucher, esta imagen me gusta muchísimo porque tiene esplenomegalia el paciente, pero para esta sí hay la enzima sustitutiva o el tratamiento o terapia enzimática sustitutiva. Abreviado sería TES, terapia enzimática sustitutiva. Miren qué interesante que sí puede mejorar el paciente, sí puede con la enzima ya no se deforman las células, ya no se deforma el vaso, los huesos y de pronto diría, pues sí, con la enzima detectada a tiempo, todavía puede revertir también. Incluso, pues mire, ya hasta quedó así también. Pues mire, yo de joven así estaba también, sí, es que pues ya, luego me lesioné en una rodilla, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? También, gracias. Quiero agradecer también a la Asociación Nacional Guatemalteca de Enfermedades Lisosomales. Vean que también aquí en México, claro, lo hay en varios de los países, el estudio de cada una de las enfermedades también. Yo les decía, es un panorama bastante amplio. Vamos a ver algunas, sobre todo las más interesantes en cuanto a la morfología, pero que no deja de ser algo raro. Todas las demás tienen su importancia también, pero decíamos en la clínica, por ejemplo, por la enfermedad de Gaucher, que habíamos comentado hace rato, hay algunas que es más neuropático, pues más ósea. También cursan con esplenomegalia, hepatomegalia, con anemia, trombocitopenia, lo que acabamos de ver hace un momento. Algunas otras, por ejemplo, que vamos a comentar también, el síndrome de Pompe o enfermedad de Pompe, es más crónica, progresiva también, pero esa es por hipotonía muscular. De hecho, estos pacientes especialmente tienen problemas con el desdoblamiento. No está una enzima que desdobla el glucógeno. Recuerden que el glucógeno es una molécula compleja de moléculas de glucosa, pero necesitamos enzimas especiales para poder cortar los enlaces y que esté la glucosa disponible. Si no está la enzima, disculpen, no hay glucosa. Entonces la hipotonía muscular es no hay glucosa. Y si me dicen que tienes otros problemas, no hay glucosa disponible. Pero el problema es la enzima que debería cortar el glucógeno, todas las unidades de glucosa están disponibles. Pues me interesa sobre todo, ¿verdad? Esta posibilidad precisamente de este tipo de pacientes. Lo vamos a ver también un poco más adelante. Hay otras enfermedades raras también, un Hogler, un Hunter, un Shea, por ejemplo, pero vean esto, ácido tosca, manos en garra, cabello colocho. Si alguien está de Guatemala, póngame ahí por favor, aquí en los mensajes, si hay alguien de Guatemala. Ok, sí. En los mensajes diga, yo soy de Guatemala, porque allá le dicen colocho a los que son chinitos del pelo también.
Entonces, talla baja, problemas óseos, problemas respiratorios, ceguera, sordera, muy compatibles, tipo 1, tipo 2 de las mucopolisacaridosis. ¿A qué voy? Que aquí se necesita una enzima precisamente para ir cortando a los mucopolisacáridos. Se tienen que degradar completamente. Si no está la enzima, aquí está la enfermedad. Entonces, vamos, una detección a tiempo, pues no habría la posibilidad de darle la enzima y que no empeorará tanto el paciente. Vamos a mencionar también en la morfología, por ejemplo, San Filipo o Morquio, que también pertenecen a las mucopolisacaridosis. También con fase tosca, esta es la característica principal, manos en garra, cabello colocho, talla baja, problemas óseos, respiratorios, ceguera y soltera también. Simplemente para que nosotros nos ubiquemos cuando vemos un paciente de estas características también, ¿verdad? Habrá algunas diferentes también, una síndrome de Fabry, por ejemplo, un síndrome de Tay-Sachs, por ejemplo, pero que tienen otras expresiones también. Se va perdiendo, por ejemplo, aquí el habla, actividad motora y cognitiva. Fíjense que habrá algunos pacientes que literal están bien, 3 años, 4 años, 5 años, andan en bicicleta, comen por sí solos, controlan esfínteres, corren, juegan, o sea, pero cuando empieza a tener este tipo de afectación, todo esto se va perdiendo. Ya no puede hablar, ya no puede caminar, ya no puede incluso respirar, y va perdiendo todo lo que era la actividad motora también. Pues interesante que de pronto nosotros no sospechamos, nadie sospecha de este tipo de enfermedades hasta que están los síntomas clínicos, porque afectan al sistema nervioso. Y si me dicen que, sorry, es demasiado tarde, yo diría, wow, ¿en qué momento tenemos que hacer esto? Más investigación, mejores diagnósticos también. Pues sí, nos cuesta trabajo, lo sé. Si alguien en su experiencia ha tenido algún paciente o sabe de algún paciente con cuello corto, facies tosca, con frente prominentes, por ejemplo, pómulos prominentes, la frente también, la base de la nariz está bastante amplia, hipertricosis, hay mucho pelo, lengua gruesa, de hecho también no pueden cerrarla, las orejas son de implantación baja, están un poquito más baja también, tienen talla baja también y ven las deformaciones pues en los huesos. Entonces, si han visto algún paciente así, de veras, de mis respetos, porque nos enseña muchísimo a fijarnos mejor en todo este tipo de células también, ¿verdad? Se los digo ahora sí. Otros aspectos también, también quiero agradecer aquí es Sociedad Española de Mucopolisacaridosis también, ¿verdad? Pueden encontrar este tipo de información. La verdad es que es mucho lo que hay que estudiar también. Pero me voy a precisamente explicar como la parte más clínica, porque quiero impresionarlos, de hecho, de cómo se ve un paciente, de cómo podríamos haberlo evitado en nuestro conocimiento. Lo que podamos intervenir nosotros, pero es genial. Aspecto tosco, visceromegalias, hernias inguinales bilaterales o hernia inguinal también, sordera, por ejemplo, también, síndrome de apnea obstructiva del sueño grave, o sea, no pueden dormir porque sienten que se ahogan, literal. Es síndrome carpiano en la infancia también, de pronto por aquí los dedos no están bien estructurados, decíamos que el sistema óseo también está sufriendo. Ok, ven el aspecto físico también de la mandíbula, por ejemplo, en este caso alteraciones esqueléticas, contracturas articulares o mano en garra, también es posible, no la pueden desdoblar. Talla baja, opacidad corneal, que se va desarrollando, pero al final ellos también son afectados en la vista. Afectación de válvulas cardíacas también, por eso también ocurre la muerte por ellos también. Alteración cognitiva, retraso mental o regresión también. Y trastorno del comportamiento, pues, agudo. Hiperactividad, agresividad, impulsividad. Entonces, a mí me interesa, pues, mire, sobre todo este tipo de pacientes que son, pues, más, en clínica, pues, el médico nos diría, pues, mira, hay que hacerle un estudio, pues, precisamente para las enzimas lisosomales. A eso voy. Varias de las sustancias y varias de las enzimas que están involucradas, por ejemplo, en el síndrome de Hurler-Schell, por ejemplo, alfa-L-hidronidasa, que estaría clasificando al Hurler con una mucopolisacaridosis tipo 1. La tipo 2 es de tipo Hunter, aunque es una diferente enzima, pero pues clínicamente y además en cuanto a las células podrían ser similares también. Pero vean que pues es diferente la enfermedad, pero también diferente la enzima. Habrá varias formas también de cada una de ellas, pero, por ejemplo, la San Filipo
es mucopolisacáridos tipo 3 también. Y aquí lo que falta es una enzima, heparina N-sulfatasa. El morquio, que lo vamos a ver bastante también, galactosa 6-sulfatasa, con otro mucopolisacárido. El maratolami, con la disulfatasa también, el mucopolisacáridos tipo 6. Enfermedad de Gaucher, que les había comentado hace un momento y que la vamos a volver a ver. Beta-glucocerebrosidasa, aquí faltan los glucocerebrósidos también, ¿verdad? Enfermedad de Niemann-Pick, la enzima que falta, aquí está, esfingomielinasa, esfingomielina. Si me dicen que esta enfermedad es de las de veras graves, porque afecta al sistema nervioso, dirá, sí, esta es bastante complicada también. No digo que las otras no, pero esta también bastante. Tay-Sachs, Sanjo, por ejemplo, por gangliosidosis también, la de Fabry, pues la ceramida es uno de ellos que hace falta, vamos a hablar también más todavía. La de Wolman, hay una esterasa, la de enfermedad de Pompe, que hace rato decíamos, aquí hay un glucógeno, que debería ser metabolizado, pero falta una alfa-glucosidasa ácida. Entonces nosotros pensamos, ahí existe la gangliosidosis también, una beta-galactosidasa. Y sí, el gangliósido GM1, la gangliosidosis también, es el que estaría haciendo. Ahora, cambiando el panorama, sería además, ¿qué tipo de célula está afectada? Por ejemplo, aquí el linfocito, lo vamos a ver en sangre periférica, pero es que tiene algunas anormalidades, ¿verdad? Sobre todo en el Hunter, aquí está. Muy bien. Y aquí está el sanfilipo también, las células plasmáticas también. Y bueno, así en sus diferentes variedades, A, B, C y D. Pero las células plasmáticas son las que hay que investigar. Pero allí tenemos que irnos hasta la médula ósea. Les voy a aclarar en su momento por qué y cómo se ven las células plasmáticas pues alteradas también. Pues mi intención es esa, quedarnos con el conocimiento. Aquí el morquio, pues miren, me gusta porque es como morfología muy fina. No cualquiera lo descubre. Pero cuando ves al paciente dices, ya sé que me está enseñando el paciente, que busque neutrófilos, aquí están, neutrófilos con granulaciones más gruesas de lo normal. Y ya dices, con que yo voy a investigar más de este paciente. Un morquio, acuérdense por favor. Aquí hay un moratolami también, una aritsulfatasa, pero sí afecta a varias células, a los eosinófilos, neutrófilos, monocitos, linfocitos también. Y en la enfermedad de Slide, que una beta-glucuronidasa y también afecta a varias de las células. Miren, una invitación. Si ustedes tienen por ahí su celular o alguna forma de poder ver así literal, por ejemplo, ¿qué les diré? Así, paciente con morquio. Y de pronto van a imágenes y yo los quiero impresionar que ustedes vean cómo se ve un paciente con morquio. O cómo se ve un paciente así, con Hunter o con Sanfilippo. A lo que yo voy entonces es que, como abrir la conciencia que el paciente tiene afectación clínica completamente, pero si decimos, pues si es que son homocigotos y queremos saber que en las familias hay esa posibilidad, pues lo mínimo que tenemos que hacer es precisamente determinar la enzima para estos pacientes. Entonces, aquí lo mejor o el diagnóstico completo es, ¿está o no la enzima? Que es lo que quiero hacer. Pero si yo me muevo en mi microscopio, en estar observando células, también vamos a ver estas partes también. Muy bien, pues estaré al pendiente. Y sí, aquí hay una terapia enzimática sustitutiva, que hace rato decíamos, abreviado en casi todos los libros, es TES, terapia enzimática sustitutiva, en las enfermedades lisosomales, y dentro de ellas, pues viene precisamente la enfermedad de Gaucher, por ejemplo, que la terapia es con la imiglucerasa, pero vean esto, mejora el paciente de su anemia, mejora de la trombocitopenia, y hay reducción de la organomegalia, lo que decíamos hace rato, era el chamaco ya jovencito, pues que tenía estómago de lavadero, ¿verdad? Mira, si estaba yo, más que ya es con todo y cobija, pues también. Pues mi intención sería esa, ¿verdad? Que encontráramos la terapia sustitutiva, pues para la enfermedad de Gaucher, para la enfermedad de Fabry, de tipo alfa, de tipo beta, la algidasa, y precisamente esto, estabilidad de la función renal y de la cardiomegalia también, disminución del dolor y mejora la calidad de vida también. La mucopolisacáridos tipo 1, la laronidasa, que también mejora la función respiratoria, la marcha, reduce la organomegalia. Y la mucopolisacáridos tipo 2, la idursulfasa, también
mejora la función respiratoria, marcha, reduce organomegalia también. Este está en estudio todavía. Galsulfatasa para la tipo 6, mejora la marcha y el crecimiento también. La enfermedad de Pompe, es alfa-glucosidasa, mejora la cardiomegalia, pero progresa la implicación muscular también. Muy bien. Entonces, ¿a qué voy yo? Que si ya existen para varias de las enfermedades este tipo de tratamiento, que mejor también, porque mi intención es esa, que nosotros apoyemos desde nuestra barrera, desde nuestra trinchera, desde nuestros laboratorios y con nuestras armas principal. ¿Cuál es? El microscopio. Pues vamos para allá, todavía. Entonces, recuerden que siempre que tengan pues la terapia enzimática sustitutiva, para los que ya están, pues va a mejorar muchísimo como eficacia clínica también. Bueno, ahora sí en broma les diré, por ejemplo, si ustedes nunca han tenido terapia enzimática sustitutiva, pues se trata de, precisamente, ¿no? Cuando uno juega con sus hijos o con los sobrinos, de todos enzimas, pues ya, esa es una terapia enzimática sustitutiva también, ¿verdad? Pues, muchas veces con los sobrinos también. Pero bueno, se divierte uno también. Gracias. Fíjense que, bueno, yo en lo personal no he tenido pacientes como tal. Han sido por medio de estas laminillas que son para observación y que normalmente uso en mis talleres, especialmente de microscopio, por ejemplo, de serie blanca. Estas las quiero también en el Instituto de Hematopatología, que es donde pues, más casos concentran también. Pues agradezco también esa parte de poder adquirir este tipo de material. Bueno, por una parte, son raras las enfermedades, pero tener una laminilla de esas, de veras, es un tesoro, porque al final es esto, transmitir. Y yo sé, varios compañeros transmitimos conocimientos y lo hacemos con mucho amor y con mucho gusto, pero tener este tipo de material para hacerlo, pues te quedas ahora sí con que ya lo vi en vivo. Ahí está la alteración en la célula que yo quería ver también. Pues vamos para allá también, ¿verdad? Pero, pues sí, agradecer al Instituto de Hematopatología, al doctor Joaquín Carrillo Parga, pues que nos da la posibilidad, ¿verdad? De, primero, pues de estudiar, y segundo, pues de compartir estos conocimientos también. Muy bien, decíamos hace rato, si conocen algún paciente de este estilo, con esta apariencia física, porque es el primer paso, el médico, sea general, sea pediatra, sea, por ejemplo, tendría que ver esta apariencia física. En su anamnesis, en su historia clínica y examen físico, pues vean esto, dismorfismo facial, con rasgos toscos, con fosas nasales, labios y lóbulos y orejas y lóbulos de las orejas gruesos, macroglosia, es aumento del tamaño de la lengua, frente prominente, ojos separados y protruyentes, o sea, hacia afuera también. Tamaño cefálico por encima de la normalidad, muy cabezones. Estatura baja o a lo mejor normal, estructura robusta con cuello y tronco corto también. Ojalá que pudieran recordar si alguien paciente. Y si no, por favor, búsquenme las enfermedades que hemos comentado hasta ahorita. Un morquio, por ejemplo, un marotolamí, búsquenmelo en el internet. Ahí en su internet y verán que de veras tienen mucha afectación clínica también. En este caso, también hay deformaciones esqueléticas, infección óptica, nasal recurrente, hernias umbilicales, decíamos, opacidad de córneas, rasgos faciales toscos, macroglosia y hepatoesplenomegalia. O sea, complicado en varios de los sistemas también. Entonces, creo que es súper interesante poderlos diagnosticar. Y ahora sí, pues nosotros lo que haremos es la medición de la enzima. También en el Instituto de Hematopatología, en Querétaro, con el doctor Joaquín Carrillo Parga, también se están encargando de esta parte. Podríamos pensar que no se hicieran aquí en México, la verdad es que sí, y a bajo costo, pero ahora yo estaría como, vamos, en la posición de que paciente, que hay que dar un diagnóstico definitivo, ya no solamente es por clínica, sino que vamos a ver la enzima, en este caso, por ejemplo, medir una alfa-L-hidronidasa, en muestras de gota de sangre seca, tipo tamiz neonatal. Habrá la posibilidad de estudiarlo en leucocitos, en plasma o en cultivo de fibroblastos también. Pero la actividad enzimática se encuentra marcadamente disminuida, menos del 1% de lo normal en los pacientes afectados. Definitivamente no hay un déficit importantísimo de la enzima, por lo tanto, se hace el diagnóstico completo también. Pues entonces yo creo que estamos, mire, ante una gran oportunidad pues, de aprender de estos pacientes y decirles, sí, el diagnóstico, yo te puedo apoyar para que se haga en papel de tamiz neonatal y enviarlo, pues ahora sí, a las instancias pues también
Incluso en algunas ocasiones, bueno, los sé de varios países, por ejemplo, que refieren, por ejemplo, a Estados Unidos. Y yo diría, pero es que en Estados Unidos es mucho más caro. Yo diría, pues, en este caso, el envío de la muestra, pues también. Y aquí en México, pues, estamos haciendo para varios. Digo, estamos haciendo porque yo también coopero, pues, con algunos pacientes también, ¿verdad? Y el diagnóstico, pues, se hace ya ahí en el instituto. Eh, un esquema donde precisamente podríamos hablar de varias enfermedades, precisamente vean cómo una enzima se va, perdón, un compuesto, un globósido, por ejemplo, se va a ir degradando. Lo normal entonces es que, pues aquí, por ejemplo, ya no está una N-acetilgalactosa, galactosil. Y eso posibilitaría de que sí está la enzima. Otra vez, si no está la enzima que pudieras desdoblar, pues se queda sin poderlo quitar. Este paso importante y la enfermedad se llamaría enfermedad de Sandrock. Ay, perdón. Aquí estoy todavía. Quiere decir entonces que de 4 moléculas o unidades que debería ser separada, para cada uno hay una enzima. Si entonces pensaran que, por ejemplo, algo diferente, una enzima diferente para cada paso metabólico, pues claro que sí. Pero otra vez, si no está esa enzima, el compuesto anterior es el que se va acumulando. Enfermedad de Fabry, por ejemplo, no podría desdoblar esta parte, por ejemplo. La enfermedad de Gaucher, que decíamos hace rato, no puede cortar esta ceramida. La enfermedad de Farber, por ejemplo, debería de separar en esfingosina y ácido graso de la ceramida, no lo puede hacer. Hay otras también, la Tay-Sachs que habíamos dicho también, y pues en la enfermedad de Crane también. Entonces yo creo que esta parte más que nada queda como un mundo de posibilidades por todas las enzimas implicadas, pero lo importante para nosotros ahorita es saber que si falta una de las enzimas, se acumula el compuesto anterior. Y eso complica muchísimo el metabolismo, al grado precisamente de manifestación clínica de la enfermedad a través del tiempo. Muy bien, en algunas ocasiones la muestra de suero también, por el tamizaje enzimático también, se determina si hay, por ejemplo, en este caso, abisulfatasa, beta-galactosidasa, exosaminidasa, de tipo A o de tipo B. Pues mi intención sería esto, ¿verdad? Que este es el camino más que hemos estudiado más, en el caso de los hematólogos, como para tener precisamente el diagnóstico, pues, acercarnos por este lado también, ¿verdad? Como suero también. Yo les voy a pedir, por ejemplo, que, bueno, ahorita, que en este caso, por ejemplo, si hay compromiso del sistema nervioso, se manda a hacer una resonancia magnética también, hay compromiso en este caso, y pueden diagnosticarse enfermedades como hemos comentado, un Farber, un Niemann-Pick, un Tay-Sachs, un Sandrock, por ejemplo, una gangliosidosis o una lipofucsinosis también, por ejemplo. Y a lo que yo voy ahorita es que me gustaría, mire, pedirles, yo creo que la encuentran que vean una película. Se llama Un milagro para Lorenzo. Yo, cuando estoy dando el diplomado, incluso desde antes que daba clases todavía en prepa y así, en la facultad, pues me gustaba este tipo de actividad, que al final, pues, habla sobre una adrenoleucodistrofia. Mire, no tan alejado precisamente porque viene precisamente un compromiso pues, del sistema nervioso. Y lo que va a pasar es precisamente que al ver esta película, casi que miren, una tarde de domingo más unas palomitas y pues tener ahora sí toda la disposición. Anótenlo por ahí, por favor. Un milagro para Lorenzo, se la recomiendo. Digo que normalmente ya tengo añísimos recomendando esta película. La tengo yo en varios formatos también, pero más que nada es si la encuentra pues en alguno de los, ahora sí, que tengan la oportunidad más bien de verla, pues yo se las recomiendo también. Un milagro para Lorenzo, incluso se llama el aceite de Lorenzo, también. Aquí en México creo que podemos encontrarla como el aceite de Lorenzo. Es la misma película, no es diferente el nombre, de acuerdo. Si es Latinoamérica, por ejemplo, sería un milagro para Lorenzo, y para acá, para México, sería precisamente esta de el aceite de Lorenzo también, ¿verdad? Muy bien. Si el sistema digestivo de una célula se parece al de nosotros, yo le diría, como es adentro, es afuera. O sea, nosotros tendremos la posibilidad de ingerir comida, la deglutimos y se nos va a un espacio, precisamente, donde empezamos a metabolizarlo, luego a otro espacio,
donde todavía completamos precisamente con otras enzimas, incluso todavía absorción de agua, más formar ya la materia fecal, y pues ven que hasta el desecho también. Si en la célula sería lo mismo, se ingiere por medio de una fagosoma, por ejemplo, un antígeno que tuviera proteínas, que tuviera lípidos, que tuviera todas las enzimas suficientes, pues se van a ir, activando, pero hasta el momento en que precisamente vean cómo aquí ya se vierten las enzimas. Mientras más se introduce la célula, cambia el pH y eso hace que el pH dentro active a las enzimas. O sea, las enzimas por sí solas no tendrían tanta actividad, más bien no tendrían actividad, hasta que están al pH adecuado. Igual acá, si me dicen que hay un pH alcalino, ya está, no sé si en la forma ácida todavía no lo tienen, en el estómago todavía no. Pero aquí, cambiando el pH, se activa la función de la enzima, por ejemplo, una proteasa, y pues degrada completamente las proteínas. Entonces aquí pasaría lo mismo, hasta no tener en este caso un pH más ácido, las enzimas lisosomales hacen su función de poder degradar, digerir, y al final lo que se ha deshecho va para afuera. Pues miren qué interesante que de pronto nosotros nos comparamos, ¿verdad? En cuanto a eso también. Agradezco estas imágenes también de Alex Valencia, un buen amigo también, que pues mire, siempre está pues a favor también, ¿verdad? De poder compartir y pues poder enseñar. Yo creo que esto es de veras un aporte pues magnífico, el talento que tiene Alex, pues ahora sí que pues yo solamente soy el transmisor de este conocimiento, ¿verdad? Y él es el talento, el genio pues para esto también. Gracias, Alex Valencia. Mira, aquí, bueno, miren, aquí hay una posibilidad precisamente donde una sustancia puede ser ingerida y esto da la posibilidad también de el cambio de color indica pues que hay un pH más ácido hasta que se activan precisamente o tienen pH suficiente precisamente para que pueda ser, ahora sí, en este caso el lisosoma, con las enzimas lisosomales, pues van a poderlo, vamos a hacer un fagolisosoma. Se van a unir, como al final tienen el tipo de membrana, como cualquier célula, cualquiera de las dos, se activan y lo que hacen es desdoblar también todas las enzimas suficientes en color azul para degradar todo lo rojo que estaba, pues, precisamente en condiciones normales. Esto es lo anormal. Por favor, yo les pido que no tomen fotografías de este trabajo. Mis respetos para Alex. Yo les voy a pasar de mis fotografías, eso sí, con todo gusto. Pero de estas no tomen fotografías, por favor. Es un trabajo, pues, más que nada, vamos, que costó mucho tiempo hacerlo y sobre todo saber cómo hacerlo, que es lo difícil también. Si se encuentran, por ejemplo, dos tipos de sustancias diferentes, una roja y otra morada o lila, de pronto, pues estaría la posibilidad de que sí, se fueran introduciendo cada uno de los compartimientos, haciéndose más ácido, y eso ahora es, sí hay las enzimas, pero solamente para la sustancia color roja. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la otra color morada no la digiere. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora se va a ir acumulando, pero dentro de una vesícula. Entonces, cuando nosotros interpretemos células que tienen una vesícula, perdón, un gránulo dentro de una vesícula, estaremos ante esto. Queremos aportar esa parte que no es normal. O sea, en algunas células, por ejemplo, los linfocitos, ver gránulos dentro de vacuolas ya no es normal. Lo vamos a ver ahorita también. Entonces, tomen nota, únicamente, no tomen imagen, nada más tomen nota que los gránulos que están dentro de vacuolas es lo que queremos investigar. Igual, un macrófago, esto representa todo un macrófago, pero que está especializado también en recoger, en apartar, en ingerir a los eritrocitos seniles, que ya llegaron a su día número 120. Mira, 121 ya no duran, así es que los retiran de circulación. Pero eso pasaría precisamente con la intención de que las enzimas que se producen precisamente en este caso en el núcleo se van a conformar en el retículo endoplásmico y que van a estar listas en el lisosoma para poder destruir todas las sustancias. Excelente. Vean cómo destroza todas las sustancias porque hay todas las enzimas suficientes, cualquiera de ellas. Y si me dicen que ahora, estudiando la enfermedad de Gaucher, el caso es que cuando aquí
se ingieren los eritrocitos, por ejemplo, que en realidad son células que tienen proteínas, que tienen membrana, que tienen hemoglobina, pero que ya están en su último día. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo van a retirar. Entonces, si las enzimas no están completas, como lo habíamos visto aquí, miren, una color verde, claro, y una color azul. Pero aquí no aparece la color verde, claro, solamente el azul. Entonces degrada una parte de los compuestos bioquímicos. Pero hay otra parte, o sea, aquí va a haber un déficit de una enzima, la enfermedad de Gaucher, que no va a poder destruir todas las sustancias. Pero ahora eso deforma al lisosoma y lo va agrandando. Primero decíamos, se deforma precisamente el lisosoma y luego va a deformar a la célula y luego va a deformar al tejido y al sistema también. Pensamos entonces que a nivel microscopio, lo que nos da como ejemplo Alex es, en esta partecita, en el citoplasma, vienen de veras todas estas, así, lisosomas que no se han digerido en parte. El acumulamiento a través de los años, decíamos, si se hace una esplenomegalia impresionante, además de las otras afectaciones, renal, cardíaca, visceral, de pronto sería aquí como la enfermedad de Gaucher, sí afecta primero al macrófago. ¿Dónde? En la médula ósea. Entonces, todos los eritrocitos seniles que también estaban en la médula son en el vaso, se los retira. En el hígado, se los retira. En otros tejidos, se los retira. Entonces, cuando hay acumulamiento, esta es la base más simple a nivel celular, no, más bien a nivel estructura celular. Y ahora sí, a nivel celular, pues sería aquí está, un macrófago repleto. Vamos a ver más fotografías, ¿verdad? Ahorita quédense con la imagen únicamente. Un macrófago tiene núcleo redondo, casi siempre excéntrico, y vean cómo tiene fibra. En algunos libros hasta le llaman como bola de estambre, porque parecería como tiene hilos de estambre ahí también. Pero en realidad, pues sería la manifestación de la célula también. El Niemann-Pick tiene un aspecto parecido, porque también el macrófago ingiere eritrocitos. Falta otra de las enzimas. Aquí no está la color azul, por ejemplo. Y lo que va a hacer ahora el acumulamiento de todas las sustancias que no procesa ya, porque le falta o la enzima color azul ahora. Entonces, aquí la intención sería que precisamente la enzima no está y lo va a acumular. Y el aspecto, en este caso, lo hace en forma de esferas, ya no alargado como estambre, sino en esferas también. Entonces, el Niemann-Pick, que sí es grave también, a través de los años, también en los macrófagos. Pero esto le da un aspecto que en los libros le llamarían histiocito color azul. Y pues los términos ratos de los mismos investigadores no son muy convincentes. Pero la intención sería, si encuentras en médula ósea de este tipo de células histiocitos de color azul, pues pensaríamos pues, precisamente en determinar la enzima completamente del paciente. Entonces, vean que la morfología, en este caso, en médula ósea de los macrófagos, en vaso de los macrófagos también, pues eso nos estaría enseñando. Hay diferentes enzimas o presentaciones de la enfermedad, algunas neurológicas, neuropáticas y otras no. Pero la intención sería esta, ¿verdad? Que tengamos la posibilidad de poder descubrirlas pues, desde sangre periférica. Otras enfermedades, le decíamos raras, que de pronto pues, nos están compartiendo esto, ¿verdad? Que de pronto algunas precisamente de las enzimas no son suficientes, no pueden incluso salir a la superficie, entonces se van guardando dentro de la célula también. Entonces de pronto dirías, es que estas tipo de sustancias deberían salir, por ejemplo, a la superficie, pero aquí lo que podría estar pasando es que no pueden, en este caso, tener un marcaje como para una señalización, como para que puedan salir también. Entonces me interesa más que nada la morfología, pero ¿qué es lo que vemos entonces en sangre periférica? Esta le llamamos enfermedad de células y lo que estamos viendo es precisamente este tipo de acumulación, ¿verdad? De sustancias también. Entonces, de pronto, vean cómo la imagen, ahora sí, sería acumulación de sustancias acirófilas por el color dentro de los linfocitos también. Entonces, esto nos indica que hay que investigar esta enfermedad de células I también. Más fotografías también, nos acompaña Alex y nos dice, pues mira, mientras ves vacuolas en los linfocitos, mira, no son tan normales, por favor, también hay que investigar. Y si me dices que lo ves en sangre periférica, eso es a lo que voy.
gracias a la química, ojalá esté por aquí también, que también me indicó, me motivó a hacer esta plática, es desde que yo veo un linfocito con vacuolas, ya no solo una o dos, sino muchas también, de decir, este linfocito no es normal. Por favor, hay que investigar así, enfermedad de serlo así. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque no es normal que los linfocitos tengan vacuolas. A no ser que hagas el protis y, perdón, ¿qué te diré? A las 15, 20 horas, al otro día, a los 2 días, pues ahí todas las células ya van a estar, todos los linfocitos van a estar con muchas interacciones. Lo ideal para hacer un protis es ya. Si puedes, en la misma cama del paciente. Si puedes, a los 5 segundos, perfecto. Solamente te recomendamos antes de 2 horas. Pues la intención es esa, que no tengan deformaciones como para interpretar algo diferente. Pero si me dices que además el cuadro clínico del paciente también concuerda con este tipo de células, yo estaría pero complacido de poder descubrir estas enfermedades también. Literal, se siente uno pues muy satisfecho de su trabajo como profesionista, de poder descubrir enfermedades raras también. Y hablaremos el diplomado de todas las enfermedades raras también. De las comunes, pero también me interesan que de las raras también, ¿verdad? Muy bien, mucopolisacáridos, por ejemplo, también, en un Horler. Ven cómo la base que nosotros hace rato decíamos, en algunas células, por ejemplo, aquí los linfocitos, se están acumulando gránulos. Sí, es posible ver gránulos dentro de los linfocitos, sí. Hay linfocitos con gránulos, ningún problema. Aquí el problema es que están dentro de vacuolas. Por favor, anoten por ahí. Gránulos dentro de vacuolas en los linfocitos. Vámonos de una vez a descubrir mucopolisacaridosis. Vean que este es un tema bastante complicado y poco estudiado también. Digo, en varios de los libros de hematología no viene, ¿eh? A veces viene en los libros de bioquímica, más bien. En algunos libros, estoy viendo a mi librero, en algunos libros de bioquímica, pero porque la razón es esa. Se estudian más como del lado de alguna falla metabólica en algunos libros. Y si no, en otros ni siquiera. Pero esta parte de poderlas ver, observar al microscopio, de veras, yo estaría pues muy, muy complacido, ¿verdad? Con todo ese trabajo. O sea que no es fácil descubrir, por ejemplo, aquí, si alcanzan a notar, hay los gránulos dentro de vacuolas también, ¿verdad? Están los gránulos dentro de vacuolas. Entonces, esto es importantísimo también como un aporte. Claro, dijimos, en este momento yo descubro de mi lado también cuál es el siguiente paso, determinar la enzima. Porque al final es lo que nosotros queremos demostrar o diagnosticar completamente a estos pacientes también. Por ejemplo, un Hunter también, pues tiene otra vez linfocitos dentro de los cuales tienen gránulos dentro de vacuolas también. Aquí lo que hay de diferencia en cada uno de los linfocitos es más bien el tipo, vean, de enzima deficiente. Una alfa-L-hidroronidasa, que se acumula un dermatansulfato o un heparansulfato, por ejemplo. Y acá está, una hidronato sulfatasa también, y se alcanzan a acumular el mismo tipo de sustancias, pero con diferente enzima. Entonces, el 1 o el 2 sería solamente por el tipo de enzima que falta. Ven otra vez linfocitos con gránulos dentro de vacuolas por ahí también. Y ahorita les voy a hacer examen. ¿Cómo que no? Gracias. Ven esta hermosa imagen en médula ósea. Esto representa médula ósea. Aquí sí, hay que ver las células plasmáticas. Recordemos que las células plasmáticas solo están en la médula ósea. Miren qué interesante que hay varias afectaciones, o sea, como varias clasificaciones de San Filipo. De acuerdo, pues también a la enzima que falta también. Y de hecho, así es la clínica también para cada uno de ellos. Los linfocitos B, por ejemplo, en este caso las células plasmáticas, que son los linfocitos B, pues es en la médula ósea donde los voy a encontrar. Solamente recuerden, estas precipitaciones o gránulos que se forman son como en forma de coma, pero también dentro de vacuolas. ¿En qué célula? En la célula plasmática. ¿En dónde? En la médula ósea. Pues aquí sí tenemos que ir hasta la médula ósea también, ¿verdad? Muy bien. Y si me dices, es que esta no la vamos en sangre periférica. Tiene razón. Pero a mí me gusta porque vamos a tener más imágenes sobre esto. Ándele. Esta, por favor, háganme favor de, en su celular, buscar a un paciente con morquio. Los quiere espantar. Si a mí me dicen desde este lado, a este paciente tiene morquio y le falta la enzima galactosa 6 sulfatasa y que las células que altera es a los neutrófilos. Miren, en este caso sí, vean
que los gránulos color beige, los gránulos que en este caso son secundarios, por ejemplo, gránulos azurófilos, son lo normal de un neutrófilo. ¿Qué es lo anormal? Que se forman gránulos muy intensos, más grandes dentro de los neutrófilos. Y esto está, para un diagnóstico de una certeza del 100%. Si tú encuentras neutrófilos con gránulos, no granulación tóxica que le llamaban, no granulación azurófila, como es correcto decirle, sino estos gránulos son más gruesos y más grandes de lo normal, y ves un paciente como en la fotografía que tú tienes ahorita, gracias por buscarlo, pero dirías, un morquio con estas células 100% compatible uno con otro. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer enseguida es la morfología también. Le estoy dando la base, el conocimiento, y cuando ven esas células van a brincar de gusto. Es más, cuando ven a sus pacientes, así como en la fotografía, en su celular, pues también van a brincar de gusto, porque al final van a ver un paciente con morquio también. No deben verlo, que eso sería lo ideal, ¿verdad? Diagnosticarla a tiempo, pues para nosotros sería mejor todavía. Y para el paciente mucho más. Recordemos que siempre estamos al servicio del paciente para que pues tenga mejores diagnósticos también. Por favor, si me dicen que aquí notan, pues sí, la granulación normal de los neutrófilos, un neutrófilo normal, ¿sí? Pero esta granulación fina, más gruesa, es esto. 100% diagnóstico de morquio. Vean qué interesante entonces que esto es lo que determina. Entonces, con una certeza, podrían entonces correlacionar estos gránulos más gruesos de lo normal. No son precipitados, no es granulación tóxica. Completamente es estos gránulos anormales en los neutrófilos del morquio. Pacientes con morquio. Aquí hay otra enfermedad, se llama Marotolamine. Falta una enzima, la disulfatasa, se acumula el dermatansulfato y hay varias células, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y linfocitos que se afectan también. A primera vista, este podría ser un neutrófilo con granulación tóxica o granulación azurófila, solamente para darme a entender. Ya debería ser nombrado nada más como granulación azurófila. Pero no, resulta que es más gruesa de lo normal, hasta el grado que parecería un eosinófilo. Luego, este tiene granulación más intensa, más color negra, más oscura, es lo correcto, y que parecería un basófilo. La sorpresa es, este es un neutrófilo que parece un eosinófilo, o por lo menos que tuviera granulación tóxica. Y dices, no, ninguno de los dos. Se trata de una enfermedad de Maroteus o Marotolamine. Y acá se trata de un eosinófilo, pero con alteraciones en el color de los gránulos, y eso hace que la visión sea diferente únicamente. Pero este es un eosinófilo y este es un neutrófilo también. Entonces, esto pasa en la enfermedad de Marotolamine. Fíjense que una cuestión técnica interesante también sería, si yo tengo un frotis, déjenme ver, aquí tengo mi frotis. Si yo tengo un frotis, por ejemplo, podría ser que solamente vea, por ejemplo, ese tipo de basófilos, que no son basófilos, ya dijimos, son eosinófilos, pero lo interesante del asunto es que cuando yo lavo demasiado mi frotis, con mi agua, lo lavo demasiado, lo que estoy haciendo es, lavar también, porque son los gránulos hidrosolubles del verdadero basófilo. Pero resulta que cuando lavo y no se destiñen, entonces digo, este no era basófilo, no. Lo que estoy diciendo entonces es, pues, una técnica tan sencilla como esto, como para decirle, no, es que este no era basófilo, esto es un eosinófilo, literal también. Y hay que buscarlos en el frotis también. Y otra vez, los pacientes nos enseñan con este tipo de morfología fina, ahora sí, se los diré, que no es lo normal. No estamos acostumbrados más que, pues, al conteo, clic, 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 y además en 40, clic, clic. No, espérenme, creo que eso es muy panorámico. No estoy de acuerdo, de hecho, en hacer solamente la cuenta diferencial. Si hacemos un frotis es para observar. De hecho, les quiero decir, está programado ya desde fechas, por favor, igual nos va a indicar en su momento la química Dilba, que también nos dejen su correo porque queremos también invitarlos a un curso de tinciones. Hay varias tinciones en hematología también y ya hemos hecho bastantes cursos, pero mi intención sería, ¿en qué momento podemos observar mejor?
Recuerden, para hematología siempre es un buen frotis, los que quieran untar, siempre un buen frotis, una buena tinción. Si no, no alcanzo a ver esto, ¿eh? Todo precipitado, todo húmedo, no, pues no. Y ahí daremos todos los tips, precisamente por qué no me quedan los frotis ni las tinciones. Y todavía más, un buen microscopio. Y además, un buen observador. 4 cosas dijimos. Un buen frotis, una buena tinción, un buen microscopio y un buen observador. Miren, ya está resuelta la parte de la observación de las células también. Excelente. Muy bien, la enfermedad del Lyme tiene algo de parecido también, junto a las, en este caso los neutrófilos, también con unas gránulos pues, más intensos de lo normal. Solamente tenemos que siempre hacer el diagnóstico a partir de la cantidad de enzima deficiente también. Ven cómo se ven algunas de las células, precisamente con afectación. En este caso se vería como si tuviera granulación tóxica, nada compatible incluso con alguna infección. No, totalmente no es en ese caso. Solamente pues son mucopolisacáridos que no se degradan tan fácilmente también. Esto es también, en este caso, otra enfermedad, gangliosidosis. Pero aquí lo que falla es la beta-galactosidasa también. La sustancia acumulada, el gangliósido M1, pero aquí los linfocitos y eosinófilos son los que se van a afectar también. Y vean, gracias a la química que la vez pasada me dijo, pues químico, mire que esta célula hay que reportarse. ¿Cuántas? A partir de una. Entonces, ese es mi aporte del día de hoy en esta plática, es, si ven un linfocito con vacuolas, pero ya corriendo, díganle, esto no es normal. Sí hay que hacer muchos estudios más todavía, clínica y demás, pero nuestra parte de observación, miren. Entonces, creo que es importantísimo, miren, saber que algunos de las células, sobre todo linfocitos, vean cómo quedan, con vacuolas. Entonces, de pronto es, no, esto no es normal, el linfocito no tiene por qué tener vacuolas en ningún momento de su vida también. Entonces decimos, gracias paciente, que me enseñas también. Muy bien, ya casi vamos a terminar, vamos a buen tiempo. La enfermedad de Pompe, también decíamos la alfa-glucosidasa ácida, que debería degradar al glucógeno, no está. Y los linfocitos en sangre periférica lo van a manifestar, como con vacuolas. Pero ahora ese glucógeno es sensible a una tinción especial también. Ah, y por cierto, miren, la verdad es que yo también estoy ya trabajando desde hace mucho tiempo con la empresa Heisel en Guadalajara y pues va a haber varios cursos, ¿eh? En este caso, la tinción de Paz Chip es de las tinciones especiales. ¿A qué voy? ¿Qué vamos a hacer en tinciones especiales? O sea, vamos a explicar en qué momento las tenemos que usar también. Digo, cuando nosotros pensamos que estamos del lado de investigación y que estamos del lado de observación, ya, es nuestro momento también. Pero el conocimiento, ya está. Linfocitos con vacuolas no son normales. Aquí la tinción de Paz, que debería ser positiva porque tiene glucógeno, la tinción de Paz es para glucógeno, y si decimos que el linfocito es positivo, sí, que vamos de una vez a hacer determinación de la alfa-glucosidasa ácida también, ¿verdad? ¿Pero qué tienen estos de hecho, niños que nacen con la deficiencia de esta enzima, alfa-glucosidasa ácida, y que es la responsable de agregar exceso de glucosa? Y lo que decíamos, me faltó una diapositiva. Oh, perdón. Me ponen ahí en su internet, creo que lo hice a propósito también, ¿eh? En su internet, pónganme paciente con enfermedad de Pompe y van a ver pacientes que tienen atonía o hipotonía de muscular. O sea, sus músculos están sueltos completamente. ¿A qué voy? Que no utilizan la glucosa. Está acumulada dentro del glucógeno. No, pues es que no me sirve acumulada. Es como si tuvieran, pues, llave en su cuarto y dicen, pues, voy por mi ropa. Pues no te vas a poder poner ropa porque el cuarto no está abierto, no está disponible, de hecho. Entonces, mi intención sería esta, ¿verdad? Que buscaran entonces una... Es más, si alguien me dice que hay una película que refiere a la enfermedad de Pompe, pónganmelo por ahí y se las voy a investigar yo también. Ojalá me dejen su correo y poderles aportar esta parte. Hasta ahorita me voy acordando. Creo que hay una película que habla sobre la enfermedad de Pompe. Ándele. Pues mira, esta película lo voy a poner a ver también. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muy bien, pues saquen una hoja, va a haber examen también, ¿verdad? ¿Qué vemos en las macrófagos, en las células de Gaucher, en la médula ósea, en el vaso? Vean esto. Esta aportación de Emanuel González Hernández, también reconocimiento a su trabajo. Y esta es
una célula con, vamos, es un macrófago, núcleo excéntrico, mucho más grande de lo normal, porque se ha deformado también, pero lo interesante es que todas las fibras que tiene en realidad son lisosomas, como habíamos visto, ¿verdad? Esta sí es mía, con todo gusto se las puedo revelar yo, esta sí. La intención sería esa, ¿verdad? Que vienen estas células, ¿verdad? Como en macrófagos también, en la enfermedad de Gaucher. Células de Gaucher, de hecho, también. Vean también, esta célula también es mía, pero mi intención, bueno, es de todos nosotros, pero mi intención sería esta, ¿verdad? ¿Cómo? Hay la posibilidad precisamente de poderlo ver en la médula ósea o en el vaso. Fíjese que en el vaso pasa algo muy, muy, muy bonito. Déjeme poner aquí. Si este es el vaso, algunas veces hacen alguna biopsia. Y lo que voy a hacer con mi laminilla es hacer una impronta. Y aquí ya quedaron células. Y la tiño, hermosa se ve. Entonces, las células de Gaucher, con tinción de Wright normal, se alcanzan a ver. Entonces, solamente pues es cuestión de, así, sospecharlo también. Creo que esa ya queda para la posteridad. Otra vez, son células de Gaucher. Y si me dicen que hay un macrófago, núcleo redondo, y todo su citoplasma, es el que nos interesa. ¿Cómo? Células de Gaucher. Vean qué hermosas también las células de Gaucher. Esta es la otra. Ajá. Visto desde diferentes ángulos. Agradezco a los alumnos que han estado en diferentes diplomados también conmigo, pero es esto. Se los pongo al microscopio y tú dime qué es. O búscame una célula de Gaucher. Ah, están, pero busque, hasta que ya la encontré. Mira, literal, el gusto que me da ver la cara de felicidad de ellos también. Ya la ves. Ya, digo, ahora sí uno como profesor o como pues, transmisor de conocimientos queda uno de verdad satisfecho con la carita de felicidad que tienen los alumnos. Entonces, la enfermedad de Gaucher, pues ya lo tenemos varias imágenes, estas con todo gusto, pero para que se quede el conocimiento también. Ándele, esto es lo normal. En un Hunter, ¿se acuerdan que decíamos, es que los linfocitos con vacuolas, en los gránulos dentro de vacuolas, dicen, no, aquí se alcanzan a ver, ¿cómo no? Y dices, no, eso no es normal. Y sí, eso es una laminilla de Hunter también, ¿verdad? Pero los alumnos nos tomaron estas fotos. Muchísimas gracias a todos los alumnos que pues han colaborado también con su esfuerzo. Miren qué hermosa esta también. Claramente se notan aquí gránulos dentro de vacuolas. Entonces esto dices, pues sí, es una mucopolisacárido, es una Horler Hunter. A lo que yo voy es, tenemos que investigar la enzima, determinar la enzima que hace falta también. Un San Filipo, lo recordamos como las células plasmáticas que se van a ver en la médula ósea. Recordemos que las células plasmáticas ya en vivo, vean, también tienen vacuolas y dentro, de hecho, tienen los granulitos también, ¿verdad? Entonces, la célula plasmática está deforme por esta causa también. Y, claro, este es de Manuel, de Manolo, también, ¿verdad? Es la única. Yo tengo más, permítanme. Ah, ahora, el morquio, y otra vez, se quedan con la imagen que ustedes tenían en el internet de morquio y vean esto. Estos granulitos que son, pero finos. Bueno, más bien, finos de ver, pero están más gruesos de lo normal. Aquí está, esos granulitos. Si se fijan, toda la laminilla está limpia, solamente eso se alcanza a ver. Dices, estos son de morquio. Esta sí es mía, y vean otra vez cómo se ven algunos granulitos. Con eso tenemos para hacer un diagnóstico también en cuanto a morfología, 100% confiable. Pero claro, el diagnóstico tiene que ser con la enzima también. ¿Cuánto hay de enzima? Vean esto también. Esos granulitos que se alcanzan a ver también. Y es lo que les decía, no cualquiera se fija en esto también. En 10, en 40 haces una diferencial. Pues no, pues otra vez. Estamos para esta parte de capacitar precisamente en estas áreas, ¿no? Y quitar esas malas costumbres, ¿no? De ver en 40, no teñir laminillas, no observar laminillas, no observar células. Yo creo que estamos más, o estoy más de este lado donde podamos observar mejor también. Miren esta, qué bonita, también es mía. Estos granulitos, miren qué hermosos también. Esto es lo que buscamos también en un morquio. Y dices, ¿con eso tiene? Sí, con eso tiene. Así es que, pues miren, es morfología fina, de hecho también. Pues miren, yo les agradezco toda su paciencia, ahora sí, su espera.